Hola hermanos, bienvenidos a la clase de Escuela Dominical de esta semana, del cual estaremos estudiando Tercera de Nefi del 1 al 7. Y esos son los capítulos que muestra tanto cómo fue en el nacimiento de Jesucristo y su muerte aquí en las Américas. Y es bastante interesante, hay muchísimos principios. En estos capítulos estudiamos cómo en personas que por tantas señales que habían del nacimiento, tanto del nacimiento como de la muerte de Cristo, muchas personas creyeron y cambiaron su vida, pero muchas otras no. Y vamos a estudiar acerca de eso. También estudiaremos que el Señor siempre cumple sus promesas. Y hay otro principio que me encanta, es que somos discípulos de Cristo y no debemos temer a Satanás por más problemas que haya. Y seguro que usted vio muchos principios en estos capítulos, que los hay, para poder aprender. Y si quiere compartir con nosotros alguno, por favor, déjenlo en los comentarios para que todos podamos ser edificados. En esta semana, como les decía, hay muchos principios y siempre, como usted sabe, me gusta comenzar la clase con una pregunta. Sin embargo, hoy no voy a comenzar con una pregunta ni con dos. Hoy voy a comenzar compartiendo con lo que a mí más me impactó de la lectura de esta semana. Siempre me gusta comenzar con una pregunta. Es porque, y me encantaría que lo compartieran en los comentarios, es simplemente para poder edificarnos, para poder aprender unos a otros y yo saber qué usted quiere compartir, qué más le llamó la atención, ¿sí? Eso es gratificante. Ahora les voy a contar lo que más me impactó de la lectura de esta semana. Se encuentra en el capítulo 5, versículo 13. Mormón está hablando aquí, nos está hablando a nosotros, hace un paréntesis de lo que está hablando de los nefitas y los lamanitas, y hace un paréntesis y dice: he aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Me encanta este versículo por la fuerza con que Mormón describe su llamamiento. Él era un testigo especial de Jesucristo. Él había sido llamado para predicar a las personas en cuanto al Evangelio, y por esto nosotros tenemos el libro de Mormón, porque nos ayuda y nos acerca a Cristo. Y aunque Mormón tenía un gran llamamiento como apóstol o profeta, y era un testigo especial de Cristo, me puse a pensar y me impactó, porque dije, ¿y si todos pensáramos así? Y bueno, y después pensé, bueno, pero es que yo también he sido llamada, no con el llamamiento de Mormón, pero sí he sido llamada para declarar la palabra de Cristo. Y este es mi propósito realmente. Mi propósito al dar esta clase es ayudar a las personas a que puedan venir a Cristo. Mi propósito es poder que quizás vea de alguna perspectiva diferente lo que estudiamos del libro de Mormón. En este caso, el libro de Mormón, el año que viene es Doctrinas y Convenios, y pueda llegarle al corazón y quizás ayudarle a que pueda ver algún cambio. En realidad ese es mi propósito. Por eso es que hago las preguntas que hago, por eso es mi manera de enseñar. No, mi propósito no es entretener. Realmente este espacio no es creado para entretener. Es para ayudar a que pueda llegar a alguna conclusión usted, para que su vida pueda mejorar y acercarse a Cristo. Y en este llamamiento me ha ayudado a crecer mucho más, me ha bendecido Dios con un poco más de sabiduría e inteligencia, me ayuda a poder
entender o me ayuda a que mi corazón se impacte mucho más con las Escrituras. Sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera, que Jesucristo nos ama y de que el libro de Mormón es verdadero. Quiero dejar mi testimonio en nombre de Jesucristo. Amén. Ok, continuamos o empezamos con la clase. Ahora sí. Ahora, ¿por qué si todos habían visto tantas maravillas y señales en los primeros capítulos? Recuerden que la semana pasada estudiamos que Samuel el amanita le fue a predicar a los nefitas acerca de la venida del nacimiento de Cristo y de su posterior muerte. Y él le estaba explicando esto y muchos creyeron, otros no. Sin embargo, el pueblo estuvo esperando y hubo una gran contención con esto porque hasta querían matar a las personas que habían creído en Samuel el amanita, ¿no? A pesar de que habían señales. Acordémonos que antes del nacimiento de Cristo hubo varias señales, pero ellos estaban esperando la señal de todo el día y toda la noche, y un día iba a ser todo como un solo día, ¿no? Entonces, a pesar de que muchas personas vieron estas señales, luego otras señales vieron ángeles y personas contaban, bueno, hubo gente que creyó, hubo gente que no creyó, hubo gente que creyó y después se le olvidó. Esta es la parte más tremenda, ¿no? Que a las personas se le olvide la experiencia espiritual que tuvo en su momento. Y hemos estudiado en otras clases, hemos estudiado acerca de acordarnos de Cristo, de recordar de Cristo. Y ahora, nosotros necesitamos acordarnos de Él. Recuerda que nosotros tomamos la Santa Cena para recordarle siempre y para guardar sus mandamientos. Siempre que nosotros podamos recordar de Cristo es bueno para nosotros porque nos acerca a Cristo, ¿sí? Ahora, estas personas estaban, a pesar de que habían tenido muchísimas señales, y sabemos que las señales no dan la fe es la que da los milagros. Sin embargo, estas personas habían tenido muchísimas señales y aún así se le habían olvidado. Hay muchas personas que han tenido experiencias espirituales, pero quizás se les ha olvidado. Y en este tiempo piensan que Dios no está cerca de ellos, o ellos no se acercan al Evangelio simplemente porque se sienten distanciados, porque se les han olvidado las experiencias espirituales que ha tenido. Una buena pregunta para hacer es, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una experiencia espiritual? ¿Sabe que a veces pensamos que las experiencias espirituales es algo extraordinario, que lo son? Sin embargo, lo que quiero decir es que como que es alguna vez, porque, por ejemplo, ¿se acuerda cuando usted fue su bautismo? ¿Qué tal? ¿Se acuerda de la sensación cuando le impusieron las manos para comunicarle el Espíritu Santo? Esas son experiencias extraordinarias, o cuando le dieron su llamamiento, y muchísimas otras, hay muchísimas otras experiencias que pudo haber tenido. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una experiencia espiritual que la atesora en el corazón? ¿Sabe que el Elder Bernard, hablando con los ex misioneros, habló acerca de esto? Ahora, quiero que, aunque él estaba hablando a los ex misioneros, va para todos nosotros, hayamos o no hayamos sido misioneros retornados. Bueno, me he dado cuenta que para la mayoría de los misioneros retornados, cuando se nos hace una pregunta o que compartamos alguna experiencia espiritual, rápido corremos a las experiencias misionales. Y para algunos ya tenemos tiempo de haber regresado, y yo no digo que esté mal, pero ¿qué podríamos hacer para no depender tanto de nuestras experiencias espirituales, sino que sean más recientes? I'm going to be more bold than you want me to be. Yo voy a ser un poco más osado de lo que ustedes quieren que yo sea. The longer we go tonight, the more you'll get used to this. Y mientras más tiempo pasemos juntos, se van a acostumbrar más a esto.
Sometimes I'm in a testimony meeting. Algunas veces estoy en una reunión de testimonios Somebody may get up who's 35 years old, y se levanta alguien que tiene 35 años bears a sweet testimony, y comparte su testimonio dulce and refers to experiences from a mission 15 years ago. y hace referencia a alguna experiencia de su misión de hace 15 años. Now, I'm sure that what I think is a sin. Ahora, seguro que lo que yo pienso es un pecado. Because I go, so what have you been doing for the last 15 years? Porque yo pienso, ¿y qué ha estado haciendo durante los últimos 15 años? Why would you still be talking about missionary experiences if you've been home for 15 years? ¿Por qué seguía hablando usted acerca de sus experiencias misionales si hace 15 años que regresó a la casa? Your most powerful spiritual experiences Sus experiencias espirituales más poderosas should be today. deberían de ser hoy. Your most powerful experience should be tomorrow. Y su experiencia espiritual más poderosa debería suceder mañana. Powerful does not mean overwhelming and dramatic. Ahora, poderosa no quiere decir abrumadora y dramática. Most powerful spiritual experiences are simple. La mayoría de experiencias espirituales poderosas son sencillas. They almost don't seem like spiritual experiences. Y muchas veces no parecen como una experiencia espiritual. Last Friday, I had one today, but I'm going to tell you about one from last Friday. Tuve una hoy, pero les voy a contar una del viernes pasado. I went to a business. Fui a un negocio. I was going to meet a person there at 1:30. Iba a encontrarme con una persona ahí a la 1:30. I was driving. Yo iba conduciendo. I said, I'm going to go early. Dije, voy a llegar temprano. This made no sense. No hacía sentido. So I got there 20 minutes early. Así que llegué 20 minutos antes. I was talking to the owner of the Yo business. estaba hablando con el dueño del negocio. I gave him my credit card. Le di mi tarjeta de crédito. He saw the name on it. Vio el nombre. Are you the apostle? ¿Es usted el apóstol? I said, yes, I am. Y le dije, sí, lo soy. He said, well, I don't go to church very often. Y dijo, bueno, yo no voy muy a menudo a la iglesia. I said, well, what's your deal? Y entonces le dije, ¿qué le pasa? How do you say that in Spanish? What's your deal? ¿Qué le pasa? Okay. So he started telling me about some challenges he had had in his life. Así que empezó a contarme acerca de unos desafíos que le sucedían en su vida. And I said, you wouldn't know who I am, Y le dije, usted no sabría quién soy yo and you wouldn't have asked me if I was a member of the Quorum of the 12 y no me habría preguntado si soy miembro del quórum de los 12 if you didn't know down in your bones that this is true. si no supiera profundo en sus huesos que esto es verdad. I asked him how old he was. Le pregunté qué edad tenía. He told me, and I said, so how long are you going to wait before you get this taken care of? Y entonces le pregunté, ¿cuánto tiempo más va a esperar hasta resolver este asunto? What are you waiting for? ¿Qué está esperando? You can't turn away because you already know. Usted no puede rechazar lo que usted ya sabe. So we talked for 20 minutes. Así que hablamos por 20 minutos. The person I was supposed to meet came, La persona con la que me iba a reunir llegó and this man said, Elder Bednar, y este hombre dijo, Elder Bednar, while you two take care of the business that you've got, mientras que usted atiende con su it'll amigo este take negocio, about an hour or so. nos va a tomar como una hora. Would you be willing to give me a blessing? ¿A usted le molestaría darme una bendición? I said, I'd be delighted to, Y le dije, me encantaría. but Pero it's not a coincidence I came here today. no es coincidencia que yo haya venido hoy. I hadn't planned on getting here before 1:30. Yo no había planeado venir aquí antes de la 1:30. I got here in time so we'd have a chance to talk, but I didn't know that when I came early. Yo vine con suficiente tiempo de anticipación para hablar, pero no lo sabía de antemano. And the Lord doesn't send an apostle anywhere by coincidence. Y el Señor nunca manda a uno de sus apóstoles a algún lugar por coincidencia. I don't know why he picked you, No sé por qué lo escogió usted, but he sent one of his apostles to invite you back now. pero envió a uno de sus apóstoles para invitarlo de regreso ahora. So I'll only give you a blessing if you're serious. Así que solamente le daré una bendición si usted es serio. If you're just going to keep doing this, pew, pew, Si va a seguir haciendo esto, then I don't think I should give you a blessing. entonces no creo que yo deba darle una bendición. I said, okay, we'll talk when I get back.
Y entonces le dije, muy bien, hablamos cuando vuelva. Came back an hour later, Volví una hora después said, I'm ready for the blessing. y dijo, estoy listo para la bendición. Now, that's a very simple thing. Es una cosa muy simple. Something as simple as going to an appointment 20 minutes early, which made no sense. Algo tan sencillo como llegar a una cita 20 minutos antes que no hacía sentido. I believe I was moved upon by the Holy Ghost to do that, and I had no idea why. Yo creo que fui movido por el Espíritu Santo a hacer esto y no tenía idea de por Those qué. same things are happening to you all the time. Y estas cosas les pasan a ustedes todo el tiempo. So don't expect Moroni to show up at the front door of your house Así with a que no message for esperen you. que Moroni se aparezca en la puerta de su casa para darles un mensaje. Pray for the eyes to see these powerful spiritual experiences in your life every day. Oren para que sus ojos puedan reconocer estas experiencias espirituales poderosas cada día. So that you are not still talking about your missionary experiences 15 years after you come home. Para que no continúen hablando de sus experiencias misionales 15 años después de haber regresado a casa. Is that responsive to your question? Esto responde a su pregunta, hermana. Sí, Elder, muchas gracias. Great question. Gracias. Ok, entonces el Elder Bernard nos dice que oremos para poder reconocer esas experiencias espirituales que tenemos diariamente. Y algo también que a mí me ha ayudado muchísimo desde que he estado leyendo esto y vi el video del Elder Bernard es en la noche, antes de acostarme, antes de dormir, cuando estoy acostada, me pongo a pensar qué experiencias estuve ese día, qué experiencia espiritual tuve ese día. Y eso me ayuda a poder ver cosas que antes no veía. Es maravilloso, ¿no? Perfecto. Entonces hay que tomarse el tiempo para orar y pedir ver esas experiencias espirituales y tomarse el tiempo para meditar en cuanto a ellas y para poder sacarle provecho. Porque el problema no es que tengamos esas experiencias espirituales porque, como lo dijo el Elder Bernard, siempre la tenemos. El asunto es que no la reconocemos y número 2, se nos olvidan. Aunque la reconocemos, se nos olvidan. Y esto es lo que estaba pasando con los nefitas de ese tiempo, ¿no? Ellos no recordaban. A pesar de que habían tenido grandes señales, se les olvidó y razonaban de manera equivocada. Vamos a leer en cuanto a lo que ellos hicieron para que ustedes puedan ver en cuanto a esto. Vamos a leer. Ahora, hay algo interesante de lo que hacían los lamanitas, ¿no? Y vamos a leer acerca de los lamanitas. Tercera de Nefi 6:14. Ellos nos dicen cuál es la clave para poder acercarnos a Dios. Vamos a escuchar. Y así surgió una gran desigualdad en toda la tierra, de tal modo que empezó a deshacerse la iglesia. Sí, a tal grado que en el año 30 se deshizo la iglesia en toda la tierra, con excepción de entre unos pocos lamanitas que se habían convertido a la verdadera fe, y no quisieron separarse de ella, porque eran firmes, inquebrantables e inmutables, y estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Ok, aquí está hablando acerca del año ya 30 después de Cristo. Recordemos que el libro de Mormón está escrito, primero llevan el conteo del tiempo de que Ley salió de Jerusalén, luego cuando hacen el cambio de gobierno, que son los jueces, después empiezan a contar el primer año de los jueces, el segundo año de los jueces, y así va. Y después del nacimiento de Cristo, aproximadamente en el año 9 de Cristo, cambiaron su manera de contar el tiempo y empezaron a contar desde la fecha. Entonces allí empezaron, ya era el año 30 después de Cristo, y es lo que está contando acá, es de cómo los lamanitas eran personas convertidos a la verdadera fe, ¿no? Algunos lamanitas, porque ya la tierra, acordémonos que ya Jesucristo comenzó en ese tiempo, 30 años, comienza su ministerio en Jerusalén,
y en este lado de la tierra hay mucha contención, hay mucha iniquidad, y unos pocos, como dice aquí, están convertidos a la verdadera fe. ¿Y cómo hacían estos lamanitas? Dice, y no quisieron separarse de ella. Número uno es uno estar dispuesto a estar apegados a la verdadera fe. Dice también, porque eran firmes, inquebrantables e inmutables. En realidad hay que tratar de ser constante en lo que hacemos, constante en orar, constante en ayunar, constantes en hacer lo bueno. Y dice también, y estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Interesante cómo los lamanitas que perseveraron en ese tiempo, a pesar de tanta iniquidad, a pesar de que mucha gente, ahorita les voy a contar un poco de la historia de ese momento, a pesar de tanta iniquidad, los lamanitas que se perseveraban en la fe, estaban aferrados a ello y a la fe, y guardaban y eran diligentes en guardar los mandamientos de Dios. Entonces nosotros, para poder obtener ese resultado, necesitamos hacer lo mismo, ser diligentes en guardar los mandamientos, trabajar constantemente, inquebrantablemente en las cosas que nosotros sabemos que son correctas. No tenemos que irnos a otro lado o buscar cosas extraordinarias sino poco a poco, día tras día, estar incansablemente e inquebrantablemente haciendo lo bueno y perseverando en la fe. Ok, entonces continuamos. El otro punto es que somos discípulos de Cristo, y los discípulos de Cristo no le tenemos miedo a Satanás. Y me encanta el ejemplo que nos da acá Mormón con Laconeo y los ladrones de Gadiantón. En el tiempo que estaba transcurriendo, los ladrones de Gadiantón empezaron a crecer y a tomar mucho auge, tanto así que el pueblo tenía muchísimo miedo. Se parece un poco ahora, ¿no? La gente tenía muchísimo miedo porque estaban infestando la ciudad. Y entonces era tanto así el atrevimiento que tuvieron los ladrones de Gadiantón. El jefe le escribió una epístola a Laconeo, que era el juez superior de la tierra, y vamos a escuchar parte de esta epístola para que vean lo que Gigliani, que era el jefe de la banda de Gadiantón, quería que Laconeo hiciera. Ok, vamos a leer Tercera de Nefi 3, del 6 al 8. Por tanto, te escribo pidiendo que entreguéis vuestras ciudades, vuestras tierras y vuestras posesiones a este pueblo mío, antes que caiga sobre vosotros con la espada y os sobrevenga la destrucción. O en otros términos, someteos y uníos a nosotros, y familiarizaos con nuestras obras secretas, y convertíos en hermanos nuestros, para que seáis iguales a nosotros, no nuestros esclavos, sino nuestros hermanos y consocios de toda nuestra substancia. Y he aquí, te afirmo con juramento que si hacéis esto, no seréis destruidos. Pero si no hacéis esto, te aseguro con juramento que el mes que viene daré órdenes de que mis ejércitos vengan contra vosotros, y no detendrán su mano ni perdonarán, sino que os matarán y os herirán con la espada hasta que seáis aniquilados. Y podemos ver acá que el jefe de la banda de Gadiantón se sentía que lo habían quitado sus derechos, ¿no? En cuanto a él, lo que quería era dañar al pueblo. Sin embargo, Laconeo no se dejó amedrentar por lo que ellos querían hacer. Y vamos a ver la respuesta, porque Laconeo no solo no hizo caso de lo que él dijo, sino que se preparó a su pueblo y hizo varias cosas, tanto física como espiritualmente, para poder salir de ese problema. Vamos a leer el Tercera de Nefi 3, del 11 al 19.
Y allí usted puede apreciar todo lo que Laconeo hizo en su tiempo para poder salir de los ladrones de Gadiantón. Y aconteció que cuando Laconeo recibió esta epístola, se asombró en extremo por motivo de la audacia de Gidiani en exigir la tierra de los nefitas, y también en amenazar al pueblo y vengar los agravios de aquellos que jamás habían recibido agravio alguno, a no ser que se hubieran agraviado a sí mismos, pasándose a aquellos perversos y abominables ladrones. Mas he aquí, este Laconeo, el gobernador, era un hombre justo, y no se amedrentó por las amenazas y demandas de un ladrón. Por tanto, no hizo caso de la epístola de Gidiani, el caudillo de los ladrones. Antes bien, hizo que su pueblo le suplicara fuerza al Señor, para cuando los ladrones descendieran contra ellos. Sí, envió una proclamación entre todo el pueblo, de que juntasen a sus mujeres y a sus hijos, sus hatos y sus rebaños y toda su substancia, excepto sus terrenos, en un lugar, e hizo que se construyeran fortificaciones alrededor de ellos, y que la fuerza de ellas fuese grande en extremo, e hizo que los ejércitos, tanto de los nefitas como de los lamanitas, o sea, de todos los que se contaban entre los nefitas, se colocasen alrededor como guardias para vigilarlos y para protegerlos de los ladrones día y noche. Sí, y les dijo, así como vive el Señor, a menos que os arrepintáis de todas vuestras iniquidades, e imploréis al Señor, de ningún modo seréis librados de las manos de esos ladrones de Gadiantón. Y tan grandes y maravillosas fueron las palabras y las profecías de Laconeo, que infundieron temor en todo el pueblo. Y se esforzaron con todo su vigor por obrar de acuerdo con las palabras de Laconeo. Y sucedió que Laconeo nombró capitanes en jefe sobre todos los ejércitos de los nefitas, para que los dirigiesen en la ocasión en que los ladrones salieran del desierto en contra de ellos. Y fue nombrado el que había de ser el principal de todos los capitanes en jefe, y comandante supremo de todos los ejércitos de los nefitas, y se llamaba Hidhidoni. Y era costumbre entre todos los nefitas escoger como capitanes en jefe, salvo en sus épocas de iniquidad, a alguno que tuviese el espíritu de revelación y también de profecía. Por tanto, este Hidhidoni era un gran profeta entre ellos, como también lo era el juez superior. Laconeo hizo varias cosas. Entre una de ellas fue predicarles a las personas y decirles que si ellos seguían en su iniquidad, nada los podría salvar, ¿no? Porque era todo lo mismo. También Laconeo hizo que todos se juntaran, que se juntaran y hubiese unidad entre ellos. Interesante esto, ¿no? Cómo nos ha afectado muchísimo este tiempo de que no podemos ir a la iglesia como tal, ¿no? Sin embargo, muchos de nosotros nos hemos podido congregar o acercarnos unos a otros por estos medios, o también las reuniones dominicales que algunos barrios han establecido. Y qué grandioso esto, ¿no? Porque nos hace, cuando tenemos estas reuniones, estamos más fortalecidos. Por eso es que les digo que manden comentarios para que así todos seamos edificados. Es excelente cuando compartimos nuestros testimonios, cuando hablamos con otras personas acerca del Evangelio, porque nos ayudamos uno a otro. Y esto es lo que hizo Laconeo, entre otras cosas, hizo que el pueblo se juntase. Y era una sola ciudad. Los que estaban con él eran los que querían salir de la banda de Gadiantón, que no querían estar con ellos y quería exterminar a esa banda de ladrones. Y los que estaban fuera eran los ladrones de Gadiantón. No habían solo dos bandos, ¿no? Entonces, así nosotros podemos hacer de unirnos, de acercarnos, ya sea con nuestra familia,
ya sea con nuestro barrio, de poder hacer y ministrar, acercarnos, de tener unidad entre nosotros para que podamos ser fortalecidos en estos tiempos tan difíciles para todos nosotros, que realmente son tiempos muy difíciles para nosotros. Ok, y para terminar quiero compartir el último principio de que Dios siempre cumplirá sus promesas. Y en el capítulo 1 de Tercera de Nefi, recordemos que los nefitas, algunos estaban esperando la señal del nacimiento de Cristo y algunos decían que ya había pasado el tiempo, que no iba a suceder nada, otros que sí. De hecho, había tanta iniquidad que el pueblo empezó a decir de que iban a matar a las personas que habían creído en eso. Ok, vamos a leer el capítulo 1 de Tercera de Nefi, del 4 al 8, que nos explica qué es lo que estaban haciendo los nefitas en este tiempo. Vamos a leer. Y sucedió que a principios del año 92, he aquí, empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas, porque empezó a haber mayores señales y mayores milagros entre el pueblo. Pero hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel el lamanita. Y empezaron a reírse de sus hermanos, diciendo, He aquí, ya se pasó el tiempo, y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concernientes a esto. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra. Y las personas que creían empezaron a apesadumbrarse en gran manera, no fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Mas he aquí, esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día, que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Ok, y Nefi, apesadumbrado por todos estos problemas y por la iniquidad de estas personas, porque había mucha gente que estaba esperando a que sucedieran las señales y había otras personas que querían matarlo. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Nefi. Vamos a leer los versículos 10 al 12 para leer qué fue lo que hizo Nefi. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo. Y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y he aquí, la voz del Señor vino a él, diciendo... Perfecto, Nefi ora y le pide al Señor para que ayude a todas estas personas que estaban creyendo y le estaban contando su problema, así como nosotros cuando tenemos algún problema que le pedimos al Señor que nos ayude en ello. Así estaba haciendo Nefi, el hijo de Nefi. Y vamos a ver la hermosa respuesta que se le da a Nefi. Vamos a leer el versículo 13 de este capítulo. Vamos a escucharlo. Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo, para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Me encanta como dice, alza la cabeza y sé de buen ánimo, porque mañana, porque ha llegado el momento, y he de cumplir las cosas que he hecho declarar por la boca de mis profetas. Hermanos, es hermoso, realmente hermoso saber que Dios cumplirá sus promesas. El Señor siempre cumplirá sus promesas. Así que
piense en todas esas bendiciones, en su bendición patriarcal, que es lo que dice, en las bendiciones que le han dado. Piense en ellas y piense en esas bendiciones que está esperando, que seguro les va a llegar. Dios siempre cumple sus promesas. Si nosotros hacemos nuestra parte, está asegurado que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Y aquí lo acaba de decir, y quería terminar la clase con esta escritura. Y quiero dejar esto en nombre de Jesucristo. Amén.